Excelente día. El día de hoy pues estamos otra vez aquí con nuestro emprendedor, empresario y jefe de jefes, Hugo Espinosa. El día de hoy vamos a tocar un tema súper relevante por los momentos que estamos viviendo hoy en día, que es la crisis de los negocios en pandemia. Excelente, muy bien, pues muchas gracias, Vane, por invitarme para aprender aquí con ustedes, a ver qué puedo aprender. Nosotros vamos a aprender de ti, de tu sabiduría y tus conocimientos. Bueno, Hugo, pues a mí me gustaría saber más que nada, pues ya ves esta crisis, estas olas que se vienen de COVID y que de repente nos agarró así como todos despistados, no sabíamos ni qué era, ni cómo protegernos, ni nada. Y cuando se vino la primer ola de esta crisis, de esta pandemia, a mí me gustaría saber, ¿tú qué hiciste con tus negocios? Porque tú tienes varios negocios y en ellos involucra obviamente los empleados, el sector financiero, que cerraran varias instituciones que están aliadas contigo y que son importantes también, dependencias de gobierno y todo esto. ¿Tú qué hiciste? A mí me gustaría saber y que nos contaras a mí, a nosotros, a tu público espectador que te está viendo, ¿qué fue lo que tú hiciste en esta crisis de pandemia? Excelente, sí, es un tema muy importante aquí, Vanessa. Miren, dentro del rubro que tenemos una de las unidades de negocio, que es capacitación, nosotros antes de la pandemia pues dábamos los cursos presenciales y hace 8 años traíamos ya los cursos a distancia, o sea, los cursos, para que ubiquen los cursos, lo que son a Zoom, o sea, hace 8 años, o sea, ya estábamos trabajando con varias instituciones los cursos a distancia. Un año antes de la pandemia, la idea de los socios fue empezar los cursos virtuales, que es otra modalidad. Entonces estamos hablando de cursos presenciales, cursos a distancia y cursos virtuales. ¿Qué significa un curso virtual? Que ya son cursos pregrabados. Entonces empezamos a hacer la alianza con muchas empresas. Iniciamos ese año, un año anterior, y empezamos a hacer un plan piloto. ¿Qué significa esto? Que empezamos a pilotear, a dar esos cursos de manera gratuita. Y ya después, cuando entra la pandemia, se hace exponencial, o sea que ya traíamos nosotros los cursos virtuales, que damos los cursos para todas las instituciones bancarias, para cajas de ahorro, para todo lo que son intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Oye, pero una pregunta. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de bancos y este tipo de cosas, se nos viene a la mente personas obviamente ya grandes, medias cuadradas, financieros, contadores y así como que un poquito más cuadrados, ¿no? Cerrados por el área en el que están. ¿No fue difícil como que acoplarse o ir de la mano con este tipo de personas que a lo mejor estaban negadas a pasar a la parte ya digital completamente cuando sucedió la pandemia? Fíjate que aquí más o menos están entre, te voy a decir los rangos. Hay gente desde 28 años hasta 60 años. Ok. Entonces, la misma necesidad de la pandemia de que no podamos, teníamos que seguir trabajando y teníamos que seguir actualizándonos. Entonces creo que la confianza que tienen con nosotros como empresa y que al día de hoy se siguen los cursos virtuales, se empezaron, no hubo resistencia al cambio, pues era una necesidad que teníamos bajo condiciones de pandemia. O sea, todo estuvo bien ahí. Todo se dio bien porque crecimos 3 veces más, o sea, en los cursos que impartíamos. No sé, si yo capacitaba a 500 gentes antes de la pandemia, capacitamos durante la pandemia 1500 gentes. O sea, no había el contacto porque lo que hacían ellos es ver los videos, claro, durante todas las 24 horas, o sea, es asíncrono, o le llaman, no existe la presencia del tutor. Existe el tutor para estar viendo en el sistema cómo va el avance de cada uno de los muchachos. Pero creo que fue una tecnología que fuimos afortunados porque ya traíamos, ya traíamos el trabajo y la pandemia nos benefició. Y como tú comentabas, sin embargo, en otras áreas de negocios hubo proveedores que no estaban surtiendo. Voy a poner el ramo inmobiliario. No estaban surtiendo cemento, lo que son todos los tabiques, todos los insumos. Entonces ahí sí se presentaron algunos problemas. Sin embargo, creo que protegimos mucho nosotros de seguir trabajando. O sea, sí estamos en condiciones de pandemia, pero sí hay que tener miedo, pero no nos podemos echar para atrás. Tenemos que seguir trabajando. Entonces,
Nosotros creo que dimos todas las condiciones. Nos protegimos tanto los socios, empleados, o sea, hubo que tuviéramos un control también para que no existieran esos contagios. ¿Qué hicimos? Pues mucha gente se fue a home office, otros en oficinas, o sea, empezamos a hacer estrategias, pero jamás, y yo se los digo a todas las empresas, cuando están las condiciones, cuando vienen las crisis, tenemos que seguir trabajando, claro. Tenemos que dar más de nosotros, o sea, el miedo es parte del proceso, pero no un miedo paralizante, ¿no? Claro. Si no, imagínate, pues, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a hacer crecer las empresas? Sí, entonces, yo lo que le digo a las empresas, que aún en esas condiciones de crisis hay oportunidades, se crearon muchas oportunidades en los negocios, por ejemplo, los negocios de paqueterías. Claro. Nosotros ya movíamos, por ejemplo, la paquetería que enviamos nosotros a las empresas, lo enviamos por Motopack para que disminuir esos riesgos, esos contagios. Uh-huh. Entonces, creo que hemos buscado muchos mecanismos para poder disminuir los contagios también, pero tenemos que ser victoriosos en todos los trabajos que venimos realizando. Claro. Y otra pregunta, a mí me causa también mucha duda y me gustaría que lo compartieras con el público. ¿Qué fue, o más bien tú, cuál fue tu forma de cuidar a tu personal? Porque estamos hablando de que eres un empresario exitoso, reconocido, que detrás de ti pues hay muchas personas trabajando para tus diferentes tipos de empresas. Y por ejemplo, yo me acuerdo que veía en las noticias que únicamente cerraban las empresas que no eran fundamentales y que no todas querían cerrar y que unas estaban negadas. ¿Tú sí cerraste? O sea, ¿tú sí los mandaste a casa, los dejaste aquí? ¿O en qué momento tú decidiste que ya estuvo? Ok, en la parte de los negocios de lo que tenemos de consultoría, asesoría, pues ahí no eran negocios que se... Necesitaba presencialmente. Sí, presencialmente, o sea, creo que esa tecnología de los cursos virtuales y a distancia fue una forma de quitar la parte presencial. Uh-huh. Sí, ahí ese negocio, lo que es servicios, pues no se cerraron. Otros de la parte básica, algunos se cerraron. En el caso de la construcción, sí cerraron algunos proveedores de materiales. Sí. Sin embargo, bueno, nos tuvimos que surtir de material antes. O sea, tuvimos que hacer una prevención de lo que es el abastecimiento de insumos. Y también pudimos seguir trabajando dentro de la construcción, lo que es para vivienda. Entonces, sin embargo, y ahí lo que hicimos es que, bueno, tuvimos que hacer alguna estrategia en cuanto a las entradas, sanitización. O sea, hicimos todos los protocolos en la empresa para que podamos seguir funcionando. Entonces, pero sin embargo, no paramos. Esas unidades de negocio que teníamos nosotros, no eran prioritarias para las que se iban a cerrar. Entonces, por eso tuvimos ese beneficio y seguimos trabajando. Pues en el tiempo, por ejemplo, seguimos dando los cursos para todas las empresas. Los presenciales, pues tuvimos que cerrar, pero los a distancia y virtual los seguimos trabajando. Perfecto. Y hubo home office con el personal. Entonces, sin embargo, queríamos también el compromiso de la gente que estuviera en home office y que realmente hiciera el trabajo. Claro. Porque hay riesgos, al ir a tu casa también hay riesgos porque por la productividad. Claro, que el taquito, sí, que ponte a barrer y trapear, sí. Y atiende a la esposa y la comida y vete por las tortillas, pues digo, entonces teníamos que sacar algunos indicadores de rendimientos en cuanto a la parte de home office. Perfecto. En algunos casos hay resultados, otros no, pero bueno, como quiera estuvimos trabajando. Perfecto, pues nada mejor que haberlo planificado como tú bien lo sabes hacer. A mí me da mucho gusto el haber estado aquí contigo el día de hoy. Espero que les haya servido a todos. Igual, coméntanos las redes sociales para que puedan tomar el curso. Sí, claro que sí, ahí tenemos en ifepsa.com, ahí pueden tomar los cursos, tanto cursos virtuales. También pueden solicitar a través de ahí de lo que tenemos en todas las ligas que tenemos de redes sociales con Hugo Espinosa, si requieren cursos a distancia, cursos presenciales, en diferentes áreas, ¿verdad? De la parte de proyectos de inversión, de los negocios, con toda confianza dejen ahí sus comentarios
y nosotros los podemos atender. Perfecto, Hugo. Pues nada más, por último, Hugo, a mí me gustaría que cerráramos con broche de oro y me gustaría que a tu público espectador le dijeras alguna frase motivacional o un aliento para que en época de crisis no decaigan en sus negocios. Ok. En época de crisis, fíjense que normalmente queremos, ir hacia atrás, ¿no? Y yo recomiendo ahí siempre ir hacia adelante. O sea, aún en crisis tenemos que sacar esa actitud, ese coraje que tenemos para poder desarrollar esos negocios. Y todos somos emprendedores bebés, comentábamos, ¿verdad? Acá tras bambalinas, todos iniciamos como emprendedores bebés. Entonces, pero poco a poco, como eres un bebé, va uno a la adolescencia, la parte adulta, va uno creciendo. Entonces, y los negocios son de mediano y largo plazo. Échenle muchas ganas y aún ahorita que estamos en estas condiciones de pandemia, pues cuidarnos, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacer muchos cambios en las empresas en condiciones de pandemia. Y es que todo tenemos que digitalizar. Todas las unidades de negocios que tenemos tienen que digitalizarse en la parte de ventas, principalmente, producción y administración. Si no digitalizamos bajo estas condiciones de pandemia, los negocios se van a morir. Entonces, tenemos que digitalizar. Perfecto. No hay de otra, es el único camino y esto nos va a hacer más eficientes, ¿sí?, en todos los sectores de los negocios. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por la entrevista y aquí síganos ahí en nuestras redes sociales. Hugo Espinosa. Hugo Espinosa. Gracias.